Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, el propósito de esta clase es ver un anexo a un tema que nos había quedado colgado ahí en Dinámica del Punto Material, que son los sistemas de masa variable. El propósito de este anexo es ayudarnos a comprender esos sistemas que pueden estar en ganancia o en pérdida de masa. Pueden ser en estado transitorio o en estado estacionario, vamos a ver llegado el caso, pero bueno, partimos del segundo principio de Newton en definitiva, ¿no? Primero definiendo lo que es la cantidad de movimiento. Habíamos hablado en la primera clase de dinámica del punto material de la importancia de definir esta magnitud vectorial, porque no solamente importa la velocidad a la que viene nuestro cuerpo, sino también la masa que tiene, ¿no? Habíamos dicho, creo que estaba con esta misma camisa también, que no es lo mismo que un camión esté a 80 km por hora que un auto esté a 80 km por hora, ¿no? Y no va a ser lo mismo frenarlos, llegado el caso de que tengamos que hacerlo. O sea que claramente que nos importa la velocidad por un lado y por otro lado nos importa también la masa, ¿no? Así que bueno, haciendo mención a esto y metiéndonos en el segundo principio, aquel que hacía mención a la sumatoria de las fuerzas exteriores como la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, y bueno, hasta ahora nos veníamos haciendo medio los perejiles, ¿no? Haciendo mención a que siempre era masa por aceleración o masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y nos quedábamos ahí porque eran sistemas de masa constante. Entonces un poquitito el propósito es ahora pensar qué es lo que sucede con la derivada de producto, ¿no? Esto será diferencial respecto de t de masa por velocidad. Bueno, haciendo la derivada de producto pertinente será masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo más una velocidad por la derivada de la masa también respecto del tiempo. Y bueno, y el propósito de esta clase, ¿sí? Como anexo a dinámica del punto material, que es la parte de sistemas de masa variable, sistemas de puntos materiales, pero dentro de lo que sería dinámica de los puntos materiales, bueno, vamos a tratar de pensar a ver cómo en algunos casos puntuales podemos interpretar este término. Así que un poquitito, si me acompañas, el propósito de esta clase es ese. Espero que lo disfrutes y bueno, arrancaremos. Bueno, vamos a ver el sistema de retropropulsión del cohete. Es un sistema de masa variable por excelencia, como para tratar de explicar el concepto. Fíjate que, bueno, que el quemado del propio combustible hace que el sistema, que la masa principal se acelere, que, bueno, que aumente su velocidad. Por eso el sistema es de retropropulsión, ¿sí? Amén de las fuerzas exteriores que puedan llegar a aparecer, la influencia del campo gravitatorio, la resistencia del medio, el viento, una posible perturbación, todo eso se considerará en la ecuación diferencial final, llegado el caso, si llega a aparecer, si lo tenemos que tomar. Pero al margen de todo eso, vamos a demostrar que el quemado de combustible hace que el sistema se vaya acelerando, ¿sí? La pérdida de masa hace que aumente su velocidad, al margen de las fuerzas exteriores que puedan llegar a aparecer, que, bueno, que ya hemos mencionado recién, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos, bueno, una carcasa principal, ¿sí? Con en un instante t, en un instante inicial antes de la combustión, antes de estudiar este proceso de combustión, tenemos una formación con masa m, que, bueno, que esa masa está compuesta por el chasis y el propio combustible, y bueno, eso es lo que sucede en un instante t, ¿no? O sea, pasado un instante delta t vamos a tener un valor delta sub m que corresponde a la pérdida de masa, o sea que esta masa que se va eyectando a la salida para propulsar a la formación principal, obviamente la vamos a estar perdiendo acá adentro. Se espera eso. Nuestra formación originalmente está a un valor de velocidad v mayúscula y bueno, va a lograr un salto de velocidad delta v. Porque fue perdiendo masa y porque esta masa lo fue autopropulsando, si se quiere, ¿no? Bueno, este paquete de masa o esta pérdida de masa de la masa principal va a salir a una velocidad v minúscula medida desde el marco de referencia absoluto, y sucede que nosotros podríamos hacer una especie de suma vectorial, haciendo mención a que bueno, de algún modo la velocidad absoluta de eyección del combustible puede considerarse igual a la velocidad de la formación antes de la propulsión
¿sí? Más una v que corresponde a la velocidad relativa, ¿sí? A la velocidad relativa de eyección del combustible respecto a la cabina principal. Esta suma vectorial nos dará como resultado la velocidad absoluta de eyección del combustible, el v minúscula, ¿no? Bien digo. Haciendo mención a eso, nosotros, bueno, ya tendríamos todo listo como para poder determinar la cantidad de movimiento antes y después de la combustión. Y estarás pensando con todo el derecho del mundo por qué considera, ¿sí? ¿Por qué considera V y no considera V más delta V? Bueno, vos tenés que tener presente que el delta V lo logra cuando va perdiendo combustible. Nosotros acá estamos tratando de estudiar la velocidad de pérdida del combustible, ¿sí? Pero el delta V lo logra una vez que ya lo perdió, o sea que inicialmente el delta V no lo tenía, lo tiene a expensas de haber perdido el combustible. Por eso, en el estudio de la obtención de la velocidad relativa de eyección de los gases de escape, de combustible, bueno, ¿cómo la obtendrías? Con la velocidad, ¿sí? La velocidad absoluta la obtendrías como la velocidad antes de la combustión, de la formación principal, más la velocidad relativa de eyección de los gases respecto a la cabina principal, ¿de acuerdo? Sí, me quería detener en eso porque podría despertarse la duda de por qué no pone el delta V ahí, por ese motivo. La cantidad de movimiento inicial antes de la combustión va a ser, por supuesto, a ver, la masa de la formación principal, la del chasis más el combustible que todavía no se ha desprendido, por la velocidad de la formación principal. La velocidad que en el instante t, en el instante inicial, es el valor v, v mayúscula. La cantidad de movimiento final, una vez que actuó la fuerza impulsiva, una vez que actuó la posible fuerza impulsiva, bueno, va a ser igual. A ver, vamos a tener ahora un sistema de puntos materiales, o sea que vamos a tener que estudiar por separado qué es lo que le pasa a la formación principal y al paquete de masa desprendido. Ya son dos puntos diferentes o dos cuerpos diferentes, si se quiere, ¿no? A la formación principal vamos a decir que le corresponde el valor de m menos el delta m, que sería la pérdida de masa, ¿no? Y habrá ganado en consecuencia un valor de velocidad, entonces será v más delta v. Eso es lo que le va a pasar a la formación principal. Ahora, ¿qué le pasa al paquete de masa? Bueno, el paquete de masa o la pérdida de masa va a tener una cantidad de movimiento igual al delta m por su propia velocidad respecto al marco de referencia absoluto. Bueno, a ver, este salto de cantidad de movimiento, haciendo la diferencia entre, bueno, la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial, nos da como saldo a favor, fíjate que haciendo la distributiva estos términos se terminarían yendo, nos da como saldo a favor, ¿sí? Como saldo a favor del delta Q igual a la masa principal por su propio salto de velocidad más, fíjate que tenemos delta M por V mayúscula, ¿sí? Negativo, más delta M por V minúscula, positivo. Si consideramos esta diferencia, fíjate que V minúscula, si le restamos V mayúscula, obtenemos como resultado la velocidad relativa de los gases de escape respecto a la formación principal. Quiere decir que esto lo podríamos poner como velocidad relativa, ¿sí? La velocidad relativa de eyección respecto a la cabina principal por la pérdida de masa, ¿sí? Por la pérdida de masa. Y me estarás preguntando, bueno, te queda el delta M por delta V, ¿qué hacemos con este? ¿Nos hacemos los giles? Bueno, no. En realidad sucede que nosotros ahora vamos a hacer el estudio del análisis diferencial y para un delta T tendiendo a 0, acá nos aparecen el producto de dos factores muy pequeños, ¿sí? O sea, el delta M es muy pequeño para un delta T tendiendo a 0. Y el delta V también, ¿sí? Entonces, al ser los dos muy pequeños, es como que
en el análisis diferencial podemos pensar que ese término tiende a cero. ¿Sí? Que ese término tiende a cero. Y bueno, podríamos pensar entonces que haciendo ahora, ¿sí? Llevando esto al análisis diferencial y aplicando el segundo principio, la suma de las fuerzas exteriores como la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, bueno, podríamos de algún modo trabajar con esta expresión en diferencial, a ver cómo nos quedaría. Bueno, podríamos borrar acá, ¿no? Podríamos borrar acá, a ver cómo nos queda. Una vez que ya tenemos el análisis hecho, lo de la cantidad de movimiento, podemos prescindir de esto por el momento, pero lo que nos quedaría, la ecuación diferencial que define la dinámica en estos casos, la sumatoria de las fuerzas exteriores va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad de la formación principal respecto del tiempo, masa de la formación principal por salto de velocidad de la formación principal respecto del tiempo, más la velocidad relativa, ¿sí?, de la eyección de los gases de escape respecto a la cabina principal por la pérdida de masa respecto del tiempo. Y acá nos tenemos que detener a pensar un poquitito en estos términos. ¿Sí? A ver, nos tendríamos que detener a pensar un poquitito en esto. Bueno, vos fíjate. Fuerzas exteriores, estrictamente hablando, podrían existir o no. Podrían existir o no, pero este término, ¿a qué va a hacer mención? Va a hacer mención al peso, la influencia del campo gravitatorio, si se quiere, a la resistencia del medio, a la influencia del medio, si se quiere, de una forma activa, como puede ser el viento, ¿sí? De una forma activa en el sentido de que no es que está reaccionando porque se está moviendo y depende de la velocidad al cuadrado, de la velocidad al cubo, sino que puede ser una fuerza random que dependa del tiempo también, o sea, una fuerza activa. Una fuerza activa que tendríamos que colocar ahí también. Pueden ser activas o reactivas, pero pues tienen que ser exteriores al sistema. Y bueno, y este término, ¿sí? Este término, bueno, es el de la masa de la cabina principal por su propio salto de velocidad, que sería la masa por aceleración, que venimos estudiando siempre. Este término vamos a demostrar que va a ser la fuerza de propulsión. La fuerza de propulsión. Propulsión. O la fuerza propulsora. Y es una fuerza, si se quiere, interior, ¿no?, de lo que es el sistema de partículas. Pero bueno, es la fuerza propulsora. Eso va a contribuir al salto de velocidad o al aumento de la velocidad. Y bien, ¿cómo viene esta fuerza? A ver, ¿cómo viene esta fuerza? Nosotros tendríamos que pensar en la función posible de la masa, una función posible para la masa. Podríamos pensar, ¿sí?, la masa en función del tiempo como un valor inicial, ¿sí?, menos un caudal másico K, por el tiempo, ¿no? Un caudal másico por el tiempo. Se podría pensar en eso, ¿no? Y, a ver, podríamos pensar el sistema con pérdida de masa constante. Como para simplificar los cálculos, es una posible función. Vos podés poner la función que te aparezca. Vos podés poner la función que te aparezca acá. Pero nosotros pensamos que es un sistema que, bueno, que tiene una masa inicial y que pierde masa a razón constante. Una función lineal. Por supuesto que este análisis va a durar lo que dure el tiempo de la combustión. Este análisis va a durar lo que dura el tiempo de la combustión, pero bueno, podríamos pensarlo así. Podríamos pensar que, bueno, lo que dijimos antes, ¿sí?, la pérdida de masa, ¿sí?, la pérdida de masa viene dada por este caudal másico, que vos fijate, si vamos a la función de la masa principal, nosotros derivando esta función, no nos da K, nos da menos K. O sea que respecto a la masa principal,
el valor que tenemos es menos k. Importante para después poder hacer la gráfica pertinente. ¿Y qué pasa con la velocidad relativa? Bueno, claramente que nosotros podríamos llevar este análisis a una dimensión, podríamos llevar este análisis a una dimensión y nos vamos a encontrar, ¿sí? Nos vamos a encontrar que si la velocidad de avance de la formación principal es en este sentido, bueno, la velocidad relativa de eyección de los gases de escape, por lo menos en este caso, tiene este sentido, podríamos pensar que el módulo de la velocidad relativa de eyección de los gases de escape es un valor u, y en la expresión, ¿sí? En la expresión de las sumas de las posibles fuerzas exteriores, si consideramos que estará solamente la influencia del peso, ¿sí? Estará solamente la influencia del peso, vamos a despreciar la resistencia del medio para facilitar los cálculos por el momento, pero si consideramos que está solamente la influencia del peso, bueno, podríamos decir que llevar a esta ecuación diferencial a un término un poquitito más amigable, ¿no? Ya desde el punto de vista, vamos a prescindir de los vectores y trabajarla como escalar, podríamos trabajarla como escalar y bueno, vamos a tener una expresión de este tipo, ¿sí? Si solamente estamos bajo la influencia de la fuerza peso y vamos a considerar que nuestro sistema de referencia es positivo hacia arriba, estaríamos en presencia de este escenario. Ya sabes que no soy un gran dibujante, pero bueno, no importa. Vamos a considerar el sistema de referencia positivo hacia arriba, entonces estaríamos en presencia de este escenario. Entonces tendríamos, recordando que la función masa es m sub 0 menos k por t, ¿sí? Recordando que es m sub 0 menos k por t, y que esta es la derivada de la masa minúscula, entonces esta derivada es positiva, pero esta velocidad relativa tiene el sentido contrario a la velocidad de la formación principal, entonces todo esto lo podríamos expresar, ¿sí? Como la fuerza exterior será solamente el peso, entonces será menos m sub 0 menos k por t por la aceleración de la gravedad igual a m sub 0 menos k por t, ¿sí? Masa de la formación principal, por derivada de la velocidad de la formación principal respecto del tiempo, menos u por k, siendo u la velocidad relativa de eyección de los gases de escape, ¿sí? El módulo de la velocidad relativa de eyección de los gases de escape respecto a la cabina principal, y siendo k el caudal másico, ¿sí? El caudal másico, la velocidad de la pérdida de masa, si se quiere, ¿no? La velocidad de la pérdida de masa. Entre las dos, fíjate, contribuyen, ¿sí? Al tener un signo menos, contribuyen a ser una fuerza del tipo propulsora, fuerza del tipo propulsora que hace que termine aumentando la velocidad a la salida. Si nosotros ordenamos esta ecuación diferencial para obtener la integral inmediata, ¿sí? La función nos queda, ¿sí? Limpiando la variable, si se quiere, la ecuación diferencial del salto de velocidad termina siendo la que vemos aquí, ¿no? Termina siendo el diferencial de v sobre el diferencial de t de la masa principal igual a u por k menos m sub 0 menos k por t, tratando de poner en evidencia cómo es la función de la masa, ¿sí? Tratando de poner en evidencia cómo es la función de la masa, podríamos darle esta forma, ¿no? ¿Sí? Pensando que hay un valor de masa inicial y un valor de masa final una vez que se termine de quemar todo el combustible. Podríamos decir, ¿no? Que hay un tiempo de quemado de combustible o tiempo de combustión, ¿sí? Tiempo final, si se quiere. No estaría mal pensar que la función de la masa sería de este tipo, ¿no? A ver. Sí, que a partir de ahí obviamente va a tener masa constante porque ya no tiene más combustible para quemar. Se esperaría eso para la función de la masa. Y bueno, ¿qué esperaríamos para, con la aceleración?
¿sí? La aceleración, que es esa función que tenemos ahí. Y bueno, a ver, ¿qué te parece a vos? Vamos a tener un valor de aceleración inicial, vamos a tener un valor de aceleración inicial que obviamente vamos a tener el tiempo de combustión acá, vamos a tener el tiempo de combustión. Si nosotros pensamos en el instante inicial, bueno, lo que tendríamos sería esta expresión de aceleración inicial, ¿no? Esta expresión de aceleración inicial, que esto nos dará, a medida que vaya aumentando el tiempo, que va a ir aumentando de esta forma lo que es la aceleración, como que va a ir subiendo, y una vez ¿sí? que se dé el tiempo de la combustión, ¿sí? su valor de aceleración o el valor de aceleración va a ser directamente el de la aceleración de la gravedad en sentido contrario, ¿no? Lo que sería el menos g, y este será el valor de aceleración inicial. Y bueno, de algún modo es como que tenemos graficada esa función, digamos. A ver, ¿para qué nos sirve? En realidad nos sirve para entender que todo esto ocurre en el tiempo de combustión, ¿no? En el tiempo de combustión, recordando que si la función masa es m sub 0 menos k por t, ¿sí? Podríamos decir que pasado el tiempo t sub f, bueno, el sistema tiene el valor m sub 0 menos m, quiere decir que m será igual al caudal másico por el tiempo final o el tiempo de combustión. Este dato lo vamos a usar después, ¿de acuerdo? Bueno, dale, vamos a resolver esta integral. Esto tendría que ser algo fácil, pero bueno, viste, a veces que cuesta. Esto tendría que ser algo fácil, así que vamos a pensarlo. A ver, la velocidad en función del tiempo será el valor de la velocidad inicial más la integral entre instante inicial y final de u por k dividido m sub 0 menos k por t, ya me corro, menos, y bueno, esta integral en realidad también es fácil, esta será integral de g por diferencial de t, lo colocamos por formalismo nomás, ¿no? Pero esto lo tendrías que poder resolver, y por supuesto que acá me había comido el diferencial de t, ¿no? Acomodando los diferenciales, será de esta forma. A ver, vamos a pensar. Bueno, esto sale inmediato, ¿no? Esto sale inmediato, entonces esta parte la podrías tener tranquilamente. El b de t igual a b0 menos g por t. Y fíjate que responde perfectamente a la expresión del tiro vertical, si no fuera por el término de masa variable. Entonces, claramente que esto va a hacer que aumente la velocidad, o sea, bueno, que el sistema cumple con su propósito, el de retropropulsar, ¿no? Esto ya nos da la pauta de que estamos en la misma página, estamos con la idea con la que dijimos al principio. Bueno, a ver, esta integral, a ver, ¿cuánto da esta integral? A ver, podés pensar si k por t, el k por diferencial de t sería lo mismo que diferencial de k por t. Bueno, nos va a quedar el u suelto por ahí, y podríamos decir, se van a invertir los límites de integración porque la variable está siendo afectada por un menos. Esto obviamente lo podés resolver vos, es un ejercicio de análisis matemático 1. Esto será u por el logaritmo natural, de m sub 0 dividido m sub 0 menos k por t. M sub 0 menos k por t. Si no metimos la pata en ningún lado, eso tendría que ser así. Eso tendría que ser así. Y bueno, esto así es como que mucho no dice. Esto mucho no dice. Podríamos pensar, a ver, ¿qué pasa si el sistema parte del reposo? Bueno, tendríamos el término de b sub 0 igual a 0, si es que parte del reposo. No es obligación pensarlo, pero bueno, podría ser así. ¿Qué más? Podríamos decir, bueno, tratando de
esta expresión es en función del tiempo, vamos a tratar de pensar qué es lo que sucede en el tiempo de combustión, cuando se consuma lo que es el tiempo de combustión, cuando se queme todo el combustible. Cuando se queme todo el combustible, a ver qué velocidad va a tener, ¿no? ¿Qué velocidad va a tener nuestra masa principal? Bueno, a ver, podríamos llegar, ¿no? Tratar de pensar, la velocidad final lograda podría pensarse como, bueno, vas a tener el menos g por el tiempo final, que va a ser m sobre k, que va a ser m sobre k. Y bueno, esto lo podrías expresar una vez, acordate que bueno, si acá pones m final, esto podría ser lo mismo que m sub 0 menos m. Entonces, podríamos al m sub 0 pasarlo al denominador, y lo que nos va a quedar, fíjate qué interesante, la forma en la que queda expresado, ¿no? Logaritmo natural de 1 dividido 1 menos m sobre m sub 0. Y esto dice más de lo que dice. Dice más de lo que dice, ¿por qué? ¿Por qué decimos que dice más de lo que dice? Porque, vamos a recuadrarla porque es de interés para nosotros. Porque obviamente vamos a lograr un valor mayor de velocidad, ¿sí? Vamos a lograr un valor mayor de velocidad cuando esta relación de m sobre m sub 0 sea lo más cercana a la unidad posible, ¿sí? Si esto es lo más cercano a la unidad posible, ¿sí? Bueno, el denominador nos tiende a 0, ¿sí? Y toda la expresión nos tiende a infinito. Entonces, para lograr un valor de velocidad decente, esto es lo que te está diciendo, que para lograr un valor de velocidad decente, la relación entre la masa del combustible y la masa principal del chasis más combustible debe ser lo más cercano posible a 1. Entonces, esto es una cosa increíble de pensarlo. Toda la formación está compuesta en un porcentaje altísimo de combustible, ¿sí? O sea, podríamos pensar que hay un 95% de combustible y el 5% restante es del chasis y de la carcasa que contiene a todo ese combustible, Eso es lo increíble, ¿sí? Puedo decir, es todo combustible, es todo lo que se tiene que quemar, Es todo lo que se tiene que quemar como para lograr una velocidad decente a la salida, ¿de acuerdo? Bueno, bien, habíamos llegado a esta expresión de velocidad final. Hemos puesto la velocidad inicial en el caso de que exista, porque bueno, vamos a necesitar este razonamiento. Bueno, la velocidad inicial puede ayudar al principio, ¿no? Vas a tener que vencer obviamente la influencia del campo gravitatorio. Eso te va a jugar en contra para lo que es lograr la velocidad final. Y dijimos que este término, que tenía que ver con la propulsión, con la retropropulsión, iba a ser muy alto si toda la formación era casi en su composición todo combustible y muy poquitito la contribución de lo que es la carcasa o el chasis. Entonces, claro, a lo que habíamos dicho, bueno, vamos a lograr un elevado valor de velocidad final si podemos hacer tender esta expresión de m sobre m sub 0 a 1, lo más cerca posible, ¿no? Hay otra forma de lograr que haya un buen valor de velocidad sin tener una exagerada cantidad de combustible, que podría ser logrando un alto valor de velocidad inicial. Un alto valor, si nosotros logramos un alto valor de velocidad inicial, claramente que no nos va a ser tan trascendente este término para lograr el mismo valor de velocidad final. Contra esto no podemos pelear, ¿sí? A no ser que alcance una altura significativa en donde ya puedan no considerarse las acciones del campo gravitatorio, ¿no? Cuando ya supera por ahí las capas de la atmósfera y bueno, ya no es atraído por la fuerza de la Tierra, entonces podríamos despreciar este término, pero bueno, consideremos por el momento que no podemos. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Tratar de darle fuerza a este término. ¿Y cómo podemos darle fuerza a este término? Armando, si se quiere, un dispositivo similar al que teníamos originalmente, ¿sí? Pero de varias etapas, en este caso de 2 etapas. Vamos a tratar de lograr el mismo efecto pero con 2 etapas.
de alguna manera las dos formaciones unidas van a tener una masa igual a la formación única. Y bueno, y las masas de combustibles también, las contribuciones parciales van a ser igual a la contribución total de combustible, por lo menos se espera esto. También se va a esperar que, como para simplificar los cálculos por el momento, lo que importa es la idea, entonces como para simplificar los cálculos vamos a considerar que la masa de combustible total respecto a la masa total es igual a la masa del combustible de la cabina 1 respecto a la masa total de la cabina 1 y la masa de combustible de la cabina 2 respecto a la masa total de la cabina 2, como para simplificar los cálculos, ¿de acuerdo? Esto nos da lugar a pensar que utilizando la expresión general, adaptándola a nuestro contexto, ¿sí? Supongamos que en la primera instancia se quema el combustible de lo que es la cabina auxiliar, que sería la 1, la cabina 1, y esta sería la cabina 2. Bueno, si se quema el combustible de lo que es la cabina 1, podríamos pensar, si es que parte del reposo, que la velocidad final del estado 1, o la velocidad final producto del quemado de la fase 1, podríamos decir, bueno, que corresponderá a la expresión menos G por M1 sobre K más U. Eso sí, vamos a considerar que el quemado de combustible, la velocidad del quemado de combustible, bueno, es la misma en las dos cabinas, eso lo suponemos igual como para simplificar. Y bueno, vamos a borrar esto. Va a ser por el logaritmo natural de Queche, de 1 dividido 1 menos M1, que fue el quemado de combustible hasta el momento, dividido la masa total, ¿sí? Que en este caso será M1 más M2, la masa total, porque en este momento todavía estaban las dos funcionando. Estaban las dos, los dos compartimentos, ¿sí? Podríamos hacer la misma fórmula, pero para la etapa 2. ¿Sí? Para la etapa 2, a ver qué nos quedaría, cómo difiere esta fórmula. Bueno, la velocidad final para la etapa 2 sería, bajo el mismo razonamiento, le tendrías que cargar la velocidad inicial porque ahora ya viene, ¿no? Una vez que se desprendió esta cabina auxiliar, esto ya viene cargado de velocidad inicial, entonces tenés que tener ese cuidado, le tendrías que agregar lo que es la velocidad final de la etapa 1 y por supuesto ahora adaptar la expresión a la segunda circunstancia, que es solamente con la masa M2. A ver, ¿cómo sería? A ver, menos G por M2 sobre K más U por el logaritmo natural. Y bueno, ¿cómo cambia esta expresión? 1 menos M2 minúscula dividido M2 mayúscula, solamente porque es el único compartimento que nos queda disponible para lograr nuestro propósito. ¿Está bien? Entonces, visto de esta manera, podemos obtener la velocidad final en lo que es la etapa 2 y vamos a tratar de ver cómo podemos juntar esta información, y llegar a alguna conclusión poderosa. ¿Cuál es la conclusión a la que queremos llegar? Bueno, a ver, vamos a pensarla. A ver, vamos a juntar esta información. La velocidad final del estado 1 podríamos cargarla acá. Y bueno, de algún modo esto nos puede decir, fíjate que nos quedaría G por M1 sobre K con G por M2 sobre K y los podríamos agrupar y nos quedaría M1 más M2 que sería igual a M, ¿sí? Que sería la masa del combustible total. Entonces podríamos decir que la velocidad final del estado 2 le corresponderá el menos G por M total sobre K, le corresponderá más U por el logaritmo natural de 1 dividido 1 menos M1 sobre la masa total, pero vamos a poner este primero, porque bueno, va a ser importante que
consideremos algo. Vos acordate que la relación de la masa del combustible 2 respecto a la masa inicial en la cabina 2 es igual a m sobre m sub 0. Entonces podríamos tranquilamente poner acá m sobre m sub 0. Estamos haciendo mención a esta expresión. Y ahora sí vamos a agregarle este. A ver, quiero que te des cuenta de algo. Si querés, pausa el video 10 segundos. Y bueno, si estás impaciente, en 10 segundos te digo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, menos m1 sobre m sub 0. Fíjate. Sí, porque acordate que m1 más m2 es m sub 0. Entonces fíjate cómo viene la cosa. Mirá qué loco esto. Esto, ¿sí? Esto es lo que nos aparecía acá. Era la velocidad final lograda por nuestra formación total en una sola etapa. Quiere decir que trabajando en dos etapas, o sea, con la misma masa de combustible, pero en dos etapas, podés lograr una mayor velocidad todavía. ¿Por qué? Porque la velocidad final, ¿sí?, de la segunda etapa va a ser igual a la velocidad final que habías logrado antes con una sola etapa en todo el conjunto, ¿sí?, más este término, u por el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos m1 sobre m sub 0 mayúscula. Quiere decir que, bueno, lo que vos tenías, le lograste sacar un poquitito más. Y esto, a ver, si haces de 3, de 4, de 5 etapas, vas a poder siempre sacarle un poquitito más de velocidad. Por supuesto que te va a costar más laburo armarte el cohete en varias etapas y, bueno, y lograr el mismo propósito, ¿no? Pero eso es lo interesante, eso es lo que te tiene que quedar, que haciéndolo, ponerle en dos etapas, le podés sacar más velocidad final que haciéndolo en una sola. Bajo las mismas condiciones, bajo la misma cantidad de masa, y supongamos que todo este conjunto tiene la misma cantidad de masa que todo este conjunto, ¿no? Solamente que lo pudimos particionar. ¿Y esto cómo se explica desde el punto de vista físico? Bueno, lo que podríamos decir al respecto es que logramos una mayor velocidad, ¿sí? Logramos una mayor velocidad porque pudimos lograr una mayor aceleración, porque a medida que nos vamos desprendiendo de las masas, conforme vayamos quemando los combustibles en las etapas anteriores, la masa que tenemos que acelerar es menor. Entonces, si la masa que tenemos que acelerar es menor, podemos lograr una velocidad final mayor, ¿de acuerdo? Bueno, para el problema que nos compete de nuestra guía de trabajos prácticos, lo que hay que hacer es muy sencillo una vez que entendimos esto. Nos pide determinar la masa inicial, ¿no? La masa inicial de lo que sería toda la formación, bueno, teniendo el dato de velocidad final, de velocidad inicial, la velocidad de retropropulsión si se quiere, y bueno, la masa final. A lo que nosotros llegaríamos es, si nosotros tenemos esta expresión, por supuesto podemos acomodar volviendo a pasar el m sub 0 al numerador, nos quedaría esta relación. Ya nos dice, bueno, considerar nula la influencia del campo gravitatorio. Evidentemente ya nos encontramos en una posición en el espacio en donde ya no puede ser atraído el cohete por la Tierra, es como que ya ha superado ese umbral, ¿sí? Ese umbral de atracción gravitatoria. Entonces ya podemos prescindir, si se quiere, de este término de la expresión, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es directamente despejar la masa inicial de la función logarítmica, que será aplicando el antilogaritmo o la función exponencial, ¿no? Aplicando la función exponencial, vos fíjate que, bueno, despejando todo lo posible y aplicando la función pertinente, a la expresión que llegaríamos es a esta. Y bueno, te vas a encontrar con que el valor de la masa inicial, bueno, que es altísimo. Entonces quiere decir, esto ya te da la pauta en valores numéricos, que todo lo que se quemó tuvo que ver con, o todo lo que inicialmente tenía nuestras formaciones fue todo combustible que se quemó. Es lo que queríamos decir desde el comienzo, ¿de acuerdo? Bueno, como cuadro resumen de la clase de hoy, hacemos mención a, bueno, al sistema de masa variable
con caudal másico constante de retropropulsión, con velocidad de eyección de los gases de escape de combustión constante también, haciendo mención al modelizado de tiro vertical, pero con esta retropropulsión. La masa, una función modelizada linealmente decreciente, mientras dure, por supuesto, lo que es el tiempo de combustión, ¿no? Después pasará a ser constante. Vamos a tener una aceleración, ¿sí? Una aceleración estrictamente creciente mientras dure el proceso de combustión, y después pasará a ser menos g, la aceleración del propio tiro vertical, una vez que se finaliza la combustión. Fíjate la velocidad, también una velocidad, una función estrictamente creciente mientras dure el proceso de combustión, y después pasará a tener la influencia de un tiro vertical, ¿no? Una vez que finalice lo que es el proceso de combustión. Habíamos demostrado que la velocidad final, si el tiempo final de combustión era m sobre k, reemplazando en la función masa, podíamos obtener la velocidad final, y habíamos demostrado que esta velocidad final era más alta cuanto más alta era la relación de la masa de combustible respecto a la masa de lo que es la formación combustible más cabina, ¿no? Podríamos decir que también, obteniendo un valor de velocidad inicial alto, podríamos no ser tan estrictos con esa expresión. Y después hemos visto el sistema de dos etapas, donde habíamos demostrado que con dos etapas, con la misma cantidad de combustible, podíamos tener un valor de velocidad final mayor. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso es un poquitito lo que te tendría que quedar de esta clase. Por supuesto que si haces 3, 4, 5 etapas, podrías en cada uno de los casos sacarle un poquitito más de velocidad y lograr tu cometido al respecto. Así que bueno, esta ha sido la clase de sistemas de masa variable con el ejercicio de retropropulsión de nuestra guía de problemas, como un anexo, de complemento a lo que es la dinámica del punto material. Espero que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.